Muy buenos días a todos. Antes que nada, quería agradecer a la doctora Griselda Flores, quien me dio la oportunidad de hablar de este tema que a ambos nos ha parecido de suma relevancia. Hace algunos meses platicábamos justo de la poca información que hay con respecto a este tema en específico, ¿no? En la prevención del suicidio en médicos residentes. Y encontramos pues en este seminario precisamente como la oportunidad pues para compartir, obviamente buscar información y compartirla con ustedes, así que espero que sea del agrado de todos ustedes. Con respecto al contenido, empezaremos hablando acerca de los objetivos, hacia dónde vamos a dirigir realmente el seminario. Hablaremos obviamente del suicidio, realmente generalidades, incluso algunos aspectos filosóficos que nos permitan entender un poquito más la complejidad de este fenómeno. Algunas estadísticas, que es realmente lo que más hay en cuanto a revisión bibliográfica, son datos duros, ¿no? En cuanto a prevalencia, incidencia de ideación suicida. En Estados Unidos incluso ya como tal estudios de suicidios consumados en médicos residentes. Factores de riesgo, intentaremos explicar si es que hay factores de riesgo inherentes a los médicos residentes y a los estudiantes de medicina. Evidentemente hablaremos acerca de la prevención. Expondremos los programas de prevención que hay en México, que realmente son pocos, el único, hay uno, más adelante lo hablaremos, y la mayoría son en Estados Unidos. Un poco del marco legal y finalmente llegaremos a las conclusiones. Ahora, ¿por qué hablar del tema? Porque pues, es un tema que está, ¿no? Es un tema que no podemos obviar, es un tema que seguramente por todo el boom de las redes sociales, por todo el acceso a la información que tenemos hoy en día, pues constantemente estamos recibiendo este tipo de noticias como la que tenemos aquí enfrente, ¿no? Entonces es algo que, de lo que se tiene que hablar, es algo que no es ajeno a nosotros y creemos que ese es el simple motivo por el cual quisimos plantearlo en este seminario, ¿no? La salud en los médicos, la salud mental en los médicos preocupa, ¿no? Preocupa en México el suicidio de médicos. ¿Cuáles son los objetivos principales? El primero es que tanto autoridades como nosotros, médicos residentes, reconozcamos que pues existe, ¿no? La problemática, que reconozcamos el alcance actual que tiene la ideación suicida entre estudiantes de medicina, entre médicos residentes. Y una vez que sí, que se reconozca el problema, que se acepte que existe el problema, entonces sensibilizar, ¿no? Y difundir información. Para por qué no empezar a implementar, incluso en este mismo lugar, programas de prevención para el suicidio en médicos residentes. El suicidio como tema es un tema que ha llamado la atención desde hace muchísimos años, no solo a los psiquiatras, no solo a los médicos, sino a filósofos, a teólogos, a sociólogos, a líderes religiosos. Y un ejemplo claro es este filósofo francés, Albert Camus, que en su libro El mito de Sísifo describe al suicidio como el único problema filosófico serio, ¿no? Entonces, esto nos hace entender que realmente es un fenómeno sumamente complejo, ¿no? Un fenómeno que hasta la fecha todavía nos cuesta mucho trabajo entender, el por qué una persona decide quitarse la vida. Efectivamente, ya conocemos muchos factores, incluso cuestiones neurobiológicas, ¿no? Pero sigue siendo un fenómeno sumamente complejo y precisamente ante esta complejidad la siguiente pregunta es si realmente es prevenible el suicidio, ¿no? Si realmente nosotros como médicos podemos evitar que una persona se quite la vida. Según la Organización Mundial de la Salud, la respuesta es que sí. ¿Cómo? A través de estos 3 puntos claves. El primero de ellos es la educación, ¿no? La provisión de las mejores condiciones para la educación, que es realmente lo que estamos intentando pues, plasmar en este seminario, ¿no? Que se hable del tema, que se eliminen cuestiones como de estigma. Evidentemente a través también del tratamiento efectivo de los trastornos mentales y el control ambiental de los factores de riesgo. El suicidio como definición, pues realmente contextual, por decirlo así, una definición que ya todos nosotros conocemos, es realmente simple, ¿no? Es el acto por el cual un individuo decide poner fin a su vida de forma intencional. Sin embargo, retomo esta definición escrita por Arthur Schopenhauer, un filósofo alemán. Es una definición un poco más filosófica, como más fenomenológica.
que habla de que el suicidio, lejos de negar la voluntad, la afirma enérgicamente, pues la negación no consiste en el dolor, sino en los goces de la vida. El suicida ama la vida y lo único que pasa es que no acepta las condiciones en que se les ofrece. Y tomo esta definición porque me parece que es algo muy parecido a lo que ocurre en los médicos residentes en México y a nivel internacional, ¿no? Los estudios demuestran que realmente no hay tanta inconformidad con respecto a la profesión, con respecto al llegar a ser un especialista, sino más bien precisamente lo que rodea a ese objetivo, ¿no? Aquí lo dice muy claro. El suicida ama la vida y lo único que pasa es que no acepta las condiciones en que se les ofrece. Recientemente, el 10 de octubre, se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental y coincide que este año la Organización Mundial de la Salud, uno de sus objetivos precisamente está muy enfocado a la prevención del suicidio. Entonces, durante todo este año hemos recibido mucha información como esta que tenemos aquí enfrente. Datos que pudieran ser incluso un poco alarmantes, pero que claramente tienen la intención de que se implementen políticas públicas, ¿no? Y directrices que hagan frente a esta problemática que ya es considerada una problemática a nivel mundial. Reportan, por ejemplo, que el suicidio es la segunda causa de defunción entre las personas de 15 a 29 años de edad, que más de 800,000 personas se suicidan cada año, lo que representa una muerte cada 40 segundos. Que la mayoría de los suicidios ocurren en países de ingresos y bajos medianos. Entonces son datos realmente, insisto, estadísticos alarmantes, pero que tienen una función de hacerles frente. ¿Qué es lo que tenemos en México? Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, junto con la Organización Mundial de la Salud y con la Asociación Mexicana de Suicidología, reporta que en México se cometen 5.909 suicidios al año, lo que representa un 8,5% del total de las muertes en el país. 14,9% son jóvenes de 15 a 19 años de edad. Y en cuanto a relación mujer y hombre, realmente es algo que se repite a nivel internacional, ¿no? Las mujeres cometen el 18,4%, mientras que los hombres la prevalencia es de 81,6%. Los métodos más utilizados, al menos en México, el primer lugar son el ahorcamiento y la sofocación. Viene en segundo lugar el arma de fuego. En tercer lugar, el envenenamiento por gases, alcohol y plaguicidas. Y en último lugar, envenenamiento por otro tipo de sustancias, el saltar de un lugar elevado, el utilizar objetos cortantes. Ahora, ¿realmente esta problemática del fenómeno suicida en médicos es un tema reciente o simplemente el acceso a la información y las redes sociales nos han permitido conocer un poco más de este aspecto? La respuesta es que es una preocupación que existe desde hace muchísimos años, es un fenómeno que no es reciente y es un fenómeno que ocurre desde de tiempo atrás. Enfrente tenemos a Felipe Trigo. Felipe Trigo era un médico y un escritor de novelas también. Y en 1912 publica esta novela titulada El médico rural, en donde plasma lo que pareciera son aspectos autobiográficos. Realmente narra todo lo que un médico tiene que vivir desde su etapa como estudiante hasta llegar pues, a la etapa como del servicio social, ¿no? Y describe pues, todas las carencias, al menos, que a él le tocaron vivir, ¿no? Desde cómo confrontar la muerte de un enfermo, el distanciamiento de su familia, el perder vínculos afectivos, ¿no? Y encontrando en el suicidio como el método o la manera con la que lidiar con estos problemas, ¿no? Cabe resaltar que este escritor se quitó la vida a los 51 años, este escritor y este médico se quitó la vida a los 51 años con un disparo de arma de fuego. Ahora, con respecto a literatura científica, realmente hay información desde hace muchísimos años que plasma esta preocupación de los médicos que se suicidan, ¿no? Por ejemplo, desde hace 70 años, Dublin y Spigman en 1947 describen que es notable descubrir que los hombres y las mujeres de la profesión dedicados a mejorar la salud de los demás fracasan en proteger la de ellos mismos. Dowling en 1955 describe lo que pues, pareciera ser como los primeros indicios del síndrome de burnout, ¿no? El triple signo de la ignorancia, la indiferencia y la falta de cuidado. Craig y Pitts en 1968 son los primeros en revisar las tasas de suicidio por especialidades, sugiriendo que los psiquiatras tenían una tasa más alta que los médicos de otras especialidades. Dato que corrobora Rose and Rousseau 5 años después,
tras realizar una base de datos de 48 suicidios de médicos en California durante un periodo de 3 años, concluyen pues justo eso, ¿no? Que los psiquiatras eran los que tenían las tasas más elevadas de suicidio. Entonces, esto es una evidencia de que es un problema que existe desde hace muchísimos años, ¿no? En la actualidad que tenemos, pues realmente les comentaba en un principio, lo que más hay son datos duros, son datos estadísticos, hay poco acerca de programas de prevención. Y uno de los estudios más importantes es este publicado en el 2014 por Frank y colaboradores, quien reporta en donde se encontró que la mortalidad por suicidio y autolesiones entre los hombres médicos es 70% veces más alto que en otros profesionales no médicos, obviamente. Y la tasa de suicidio entre las médicas es de 250 a 400 veces más frecuente que la población en general, ¿no? Entonces, realmente, pues, son datos, pues, podrían ser como muy alarmantes, ¿no? Este estudio un poco más reciente, publicado en el 2015 por Goldman y colaboradores, a través de muchos análisis que realizaron, concluyen, o entre las cosas que concluyen, es que de 300 a 400 médicos en ejercicio de la profesión mueren por suicidio cada año. En México, ¿qué es lo que tenemos? Quien más ha publicado ha sido el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto probablemente pues, por la cantidad de residentes que tienen como en sus institutos, ¿no? Los únicos reportes que hay están enfocados hacia prevalencia de ideación suicida y hasta la fecha no hay ningún estudio en México de suicidios consumados en médicos residentes. Las cifras de estudiantes de medicina, aquí me faltó poner, perdón, en cuanto a prevalencia de ideación suicida va del 1.4 al 32.3%, mientras que en los residentes la prevalencia de la ideación suicida es del 12%. Datos internos del Hospital de Especialidades Dr. Antonio Fraga Mouret, que es el Centro Médico Nacional La Raza, registraron en el año 2000, del año 2000 al 2009, 10 suicidios consumados. Es realmente la única información que hay con respecto a los suicidios consumados en México. En el instituto, ¿qué es lo que tenemos? Recientemente mi compañero Eric López publicó en su tesis este dato que creo que es muy relevante para el tema, porque tuvo también otras variables que estudió. Pero reportó que hasta el 10.7% de los residentes encuestados habían presentado pensamientos suicidas en los últimos 6 días, ¿no? Entonces, son datos pues, que se acercan mucho a lo publicado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. En Europa, ¿qué es lo que tenemos? Este es un estudio un poco más viejo, publicado en el 2005, pero que me permito explicárselos, porque es una representación muy parecida y podemos ver que realmente la prevalencia de ideación suicida no se ha cambiado en los últimos años, ¿no? Se estudió una muestra de médicos residentes húngaros, en los cuales los resultados arrojaron que el 23% de médicas y un 12.15% de médicos reconocían haber tenido ideación suicida en comparación al grupo control. Este es uno de los estudios que fueron parteaguas para que los americanos empezaran a implementar programas de prevención en médicos suicidas, porque realmente los datos fueron sumamente alarmantes. Es un estudio que realmente tenía como fines estadísticos de registro, simplemente era identificar cuáles eran las causas de muerte en residentes en un periodo del 2000 al 2014 que estaban acreditados al ACME, que es el similar al Programa Único de Especialidades Médicas aquí en México. ¿Y qué resultados arrojó? En este periodo de 14 años, 324 residentes habían fallecido, de los cuales 104 habían sido mujeres y 220 habían sido hombres. Y sí, efectivamente, la primera causa de muerte fueron las enfermedades neoplásicas. Sin embargo, lo relevante, al menos para este seminario, es que la segunda causa de muerte de todos estos 324 residentes habían sido suicidios consumados. Si nos vamos a esta tabla un poco más específica y la detallamos un poco más, efectivamente podemos ver que las enfermedades neoplásicas le quitaron la vida a 80 residentes contra 66 residentes que se habían quitado la vida por suicidio, ¿no? Sin embargo, si lo vemos de una manera más detallada, por ejemplo, los hombres de 25 a 34 años de edad, era mayor los que se habían quitado la vida por suicidio en comparación con los que habían fallecido por por enfermedades neoplásicas. Y si vamos un poquito más abajo de la tabla, sabemos que en Estados Unidos los registros pues, son muy estrictos y son muy específicos. Entonces, todo lo que no podía determinarse como un suicidio franco, pues tenía que entrar en otra categoría. Entonces, pues entraban como, por ejemplo, como intentos indeterminados, que pues claramente parecía que fueron intentos suicidas, ¿no?
envenenamientos accidentales, ¿no? Igual no aclara mucho, ¿no? Caídas, intentos no determinados. Y entonces si sumamos los que están registrados correctamente, por decirlo así, con los envenenamientos accidentales, con los intentos no determinados, pues realmente la suma demuestra que la primera causa de muerte, al menos del 2000 al 2014 en médicos residentes, no fueron las enfermedades neoplásicas, sino realmente los suicidios, ¿no? Otro de los hallazgos más importantes de este estudio es que les permitió a los americanos darse cuenta cuál era la temporalidad o la etapa, por decirlo así, en lo que más suicidios cometían. Entonces, si vemos aquí en el eje de las X, tenemos el año dividido en trimestres, el primer trimestre, el segundo trimestre, el tercer trimestre y el cuarto trimestre, y en el eje de las Y es el número de suicidios cometidos, ¿no? Entonces, a simple vista podemos ver que quienes más suicidios cometen, según este estudio en Estados Unidos, son los residentes de primero y segundo año, ¿no? Este dato se representa así. La mayoría de los suicidios, 49 de 66, una representación de 74%, se produjeron en los primeros 2 años de formación. Además, otro hallazgo muy importante es que se dieron cuenta que los meses de julio a septiembre, que es cuando en Estados Unidos inicia el ciclo académico, y enero y marzo, que es el tercer trimestre, contenía la mayoría de los suicidios, ¿no? Un 64%, siendo el primer trimestre el que contenía casi el 35%. Entonces, esto es una etapa muy crítica, ¿no? Al menos lo que reporta este estudio, el primer trimestre para cualquier residente de cualquier año, ¿no? No se diga para los residentes de primer año. En cuanto a tasa de suicidios, dependiendo de la especialidad, hay poco. El más conocido seguramente es este que vieron ustedes de la Asociación Americana de Colegios Médicos, quien reporta que los anestesiólogos son quienes más tienen una tasa de suicidio más alta. Esto se cree pues, por los métodos que utilizan. En segundo lugar, los cirujanos, los médicos urgenciólogos en tercer lugar. En cuarto lugar, los ginecólogos, y en quinto lugar, los psiquiatras, ¿no? Estamos justo como a la mitad de la tabla en cuanto a tasa de suicidios por especialidad como tal. En cuanto a la metodología, lo publicado por Gold y colaboradores en el 2013 es sí diferente a lo observado en la población en general. El método más utilizado en los médicos es la sobreingesta de medicamentos, el método exitoso, por llamarlo así. Esto se cree que es pues, realmente por los conocimientos acerca de las dosis letales de los medicamentos, ¿no? En segundo lugar, el uso de arma de fuego, muy parecido al porcentaje de los residentes que utilizan el ahorcamiento como método. Ahora, ¿qué implicaciones tiene un trabajador suicida? Ya no solo hablando como médicos residentes, ¿no? ¿Qué implicación tienen las empresas, las instituciones que tienen un trabajador suicida? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, el trabajador suicida se construye a través de un fenómeno y no de interacción compleja, en donde hay factores individuales de los cuales hablaremos más adelante, pero pues los conocemos, ¿no? Trastornos psiquiátricos, consumo de sustancias, rasgos de personalidad, condiciones laborales estresantes y estresores sociales y ambientales, ¿no? Entonces, según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional de Trabajo, ¿qué características tiene un lugar de trabajo estresante? La ambigüedad de roles, ¿no? Es decir, que no quede muy claro qué le corresponde hacer a cada trabajador, el conflicto de roles, el trabajo en exceso. Seguramente muchos de ustedes tienen compañeros que probablemente, al menos en el R1, en otras instituciones, pues podían estar 3 meses sin salir del hospital, ¿no? Subutilización de habilidades o tareas repetitivas, estructuras administrativas autoritarias, inseguridad laboral y financiera. 6 aspectos que según la Organización Mundial de Salud promueven un trabajo estresante y que, pues, si realmente lo vemos detalladamente, existen en la mayoría de las instituciones que forman médicos residentes en este país. Ahora, no solo es el impacto de tener un médico o un trabajador suicida, el impacto emocional o el impacto social, sino también los impactos económicos que esto representa, ¿no? Según este estudio publicado por DIWA en el 2004, se estimaron que el costo asociado del trastorno mental representa el 3% del Producto Interno Bruto, y al menos en Estados Unidos el número de trabajadores que se ausenta por problemas de salud mental es mucho mayor que los que se ausentan por enfermedades o lesiones físicas.
Ahora, ¿qué está pasando? O sea, nuevamente, ¿no? ¿Qué ocurre en los médicos, en los estudiantes de medicina, en los médicos residentes o incluso ya en los médicos titulados y especialistas? Que parece que tenemos el simple hecho de tener un factor de riesgo suicida por simplemente ser médicos, ¿no? Entonces, durante todo este año nos hemos llenado de todo este tipo de información publicada en las redes sociales. La explicación pudieran ser los bajos sueldos, no lo sabemos. Según Medscape, por ejemplo, la tasa de incidencia de suicidio es de doble alta que el público general. Este escrito que después se los comparto, pero es que es muy interesante este dilema de los médicos que constantemente están lidiando con la muerte y que finalmente terminan quitándose la vida. Esto seguramente muchos de ustedes lo vieron, ¿no? Son las explicaciones el por qué todos estos médicos se habían quitado la vida. La mayoría habla acoso, la mayoría habla bajas expectativas, la mayoría habla de trastornos depresivos, de consumo de sustancias. Los médicos, las personas que más se suicidan a nivel mundial, ¿no? No dejar a un lado a los estudiantes de medicina, que hoy no hay, pero bueno, esta frase me llama mucho la atención, ¿no? O sea, es un tema que se conoce, que existe, pero que finalmente incomoda hablar, ¿no? Pareciera, ¿no? El estudiar medicina ya es un simple factor de riesgo para suicidio. Y la pregunta es precisamente, pues, ¿por qué se están suicidando los médicos, ¿no? Entonces intentaremos encontrarle una explicación y una respuesta a esta pregunta. Primero son los factores de riesgo, ¿no? Tomo esta imagen de Lancet, que seguramente muchos de ustedes han visto, en donde podemos ver los factores predisponentes que ya todos nosotros conocemos, los factores mediadores y los factores precipitantes, ¿no? Ahora, si nos vamos un poquito más detalladamente, hoy se sabe que los médicos residentes tienen niveles de ansiedad mucho mayores que la población en general. Hoy se sabe que los médicos residentes consumen más sustancias de manera aguda y de manera crónica que la población en general. Se sabe que la residencia y el estrés pues pareciera que son inherentes, ¿no? Entonces todos los estresores que implica el realizar una residencia, los síntomas depresivos, ¿no? Y toda esta suma de factores que conllevan finalmente a una ideación suicida y a conductas suicidas, ¿no? Como eventos de vida más importantes, los artículos mencionan precisamente el cambio de domicilio, ¿no? Pareciera que tiene un impacto muy importante. Muchos incluso de aquí pues tienen que salir de su ciudad, ¿no? Hay algunos residentes que incluso cambian de país. Entonces eso realmente, el distanciarte de tu familia, ¿no? El perder estos vínculos y esta red de apoyo, pues es un impacto emocional muy importante. Lo que implica como tal, tristemente, el ambiente de la residencia en la mayoría de las instituciones de este país. Este video seguramente lo vieron todos ustedes. Y pues cuestiones económicas, ¿no? Muchos de los residentes son los proveedores primarios, ¿no? Muchos de los residentes están casados, muchos de los residentes incluso ya son padres o madres, ¿no? Y a veces el único ingreso que tienen es efectivamente pues el que tenemos, ¿no? Con respecto a factores depresivos, este estudio publicado en el 2010 es un estudio de corte en donde se analizaron 54 estudios que involucraron hasta 17.560 médicos residentes y reportaron que el 43.2% de los participantes habían dado positivo para síntomas depresivos, ¿no? Realmente mucho más elevado que lo observado en la población en general. Este metaanálisis un poco más reciente, publicado en el 2016, en donde se evaluaron estudiantes de medicina de 43 países, mostró una prevalencia global de depresión mayor del 27.2% y de ideación suicida del 11.1%. Si recordamos, son datos muy parecidos a lo reportado en Europa, en Estados Unidos o incluso aquí en México por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Los datos en México, nuevamente a través del IMSS, los reportes en unidades médicas de alta especialidad del IMSS van del 25% al 79.6% para depresión, siendo, según este estudio, los residentes de segundo año quien mayor prevalencia tenían de síntomas depresivos. Otro de los hallazgos más importantes de este estudio y que me pareció muy pertinente compartir es que se dieron cuenta que había muchas diferencias entre las mediciones iniciales y lo que se midió a mitad de ciclo con respecto a síntomas de depresión, con respecto a ansiedad y con respecto a riesgo suicida, ¿no? De depresión de 3.7% aumentó un 22.7%, de ansiedad de un 38% a un 56.5% y de riesgo suicida pues 7 veces más, ¿no? De 1.9 a 7.4%. Entonces, pues es un poco reportado por los Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en que en un periodo realmente de 6 meses
una persona con un riesgo suicida puede elevar hasta 7 veces más, ¿no? Lo mismo para síntomas depresivos o síntomas de ansiedad. O sea, pareciera que son etapas críticas el inicio de un ciclo académico, no solo para residentes de primer año, sino para residentes de segundo, de tercero y de cuarto año. El consumo de sustancias, sabemos que la incidencia de suicidio entre consumidores de sustancias, esto en población general es 20 veces más alta, ¿no? Y que el 70% de los suicidios en gente joven se asocia de alguna manera con el abuso de alguna sustancia. En este estudio publicado en el 2005 por Martínez Lanz y Medina Mora, evaluaron a 190 residentes de un hospital general de México, en donde como resultados se encontraron que el 65% eran consumidores de alcohol, 41.2% eran bebedores frecuentes, lo que implicaba que al menos una vez por semana consumían de 5 a 10 onzas aproximadamente. La sustancia ilícita más utilizada era la marihuana, con un 53%, seguida de la cocaína con un 33%. De los medicamentos, los tranquilizantes no especifica cuáles, eran los más utilizados con un 46% y los analgésicos narcóticos tampoco especifica cuáles, representaban el 31%. Según este artículo, ¿cuál es la explicación del por qué los médicos residentes consumen más sustancias que la población en general o consumen tantas sustancias? Nuevamente, la explicación, al menos que da este artículo, son los altos niveles de estrés, los horarios de trabajo desgastantes, fácil acceso a medicamentos y sustancias psicoactivas. En esta gráficas lo podemos ver un poquito más detalladamente, lo que ya les dije, ¿no? La marihuana como la sustancia más utilizada, seguida de la cocaína. En cuanto a los medicamentos, los tranquilizantes y los analgésicos son los más utilizados, ¿no? Aquí vemos que en cuanto al patrón de consumo de alcohol, los bebedores frecuentes son pues, los más comunes, por decirlo así. En esta otra gráfica de barras dividen, digamos, los patrones de consumo en aquellos que los han consumido de manera experimental y en aquellos que los consumen ya de manera más cotidiana, ¿no? Los tranquilizantes, por ejemplo, pues se llevan de calle en cuanto al uso experimental. Igual manera, los tranquilizantes como usuario es algo de los más altos, pero por ejemplo vemos también los analgésicos narcóticos, los estimulantes, la marihuana, ¿no? Entonces realmente esta es una gráfica que simplemente representa pues que los residentes están consumiendo sustancias y medicamentos de una manera importante, ¿no? Y concluyen lo que ya sabemos, ¿no? El consumo de sustancias más los síntomas depresivos, más el síndrome de burnout, pues finalmente condiciona una conducta suicida, ¿no? Del síndrome de burnout no voy a hablar mucho, realmente ha habido seminarios que se han dedicado como a hablar de este tema, simplemente es recordar que pues es un factor de riesgo suicidio en médicos residentes, ¿no? ¿Qué condiciona o cuáles son los factores que condicionan para que una persona desarrolle un síndrome de burnout según la Organización Mundial de la Salud? Directores o colegas problemáticos, exigencias extremas en el ambiente de trabajo, condiciones de trabajo deficientes, tareas monótonas, bajo salario y una cultura que promueve el estigma. En este estudio publicado en el 2016, se evaluaron a 3.588 residentes de segundo año, de los cuales 45% habían informado síntomas de burnout y el 14.1% habían informado incluso arrepentimiento por la residencia. En este mismo estudio surgió otro estudio en donde compararon la prevalencia o los pensamientos suicidas entre los residentes que habían tenido síntomas de burnout en comparación con los que no, y el resultado es que los pensamientos de suicidio eran más prevalentes en los residentes con burnout en comparación con los que no, en un 20.5% en comparación con un 7.6%. Los rasgos de personalidad. Bueno, ya tenemos, ¿no?, los factores de riesgo como con los trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, el consumo de sustancias, el burnout, factores estresantes de vida como tal, pero sin embargo hay evidencia de que algunos rasgos de personalidad característicos o presentes en los médicos residentes, al menos según este estudio en Estados Unidos, predisponen también y vulneran a un mayor riesgo suicida. A través de un análisis complejo y comparativo, concluyen que estos son los 4 rasgos de personalidad más predominantemente presentes en los médicos residentes: el obsesivo compulsivo, el distímico, el introvertido y el ansioso. No son los rasgos que nosotros conocemos pues en el DSM-5, ¿no? Es otro tipo de estudio, pero que es muy importante mencionar, ¿no? ¿Y qué comparten estos 4 tipos como de rasgos de personalidad y que está presente en los médicos residentes de Estados Unidos, ¿no? Normalmente que tienden a evitar pedir ayuda, que sobreenfatizan su identidad profesional,
son demasiado autosuficientes y tienden a negar la angustia personal o la incomodidad psicológica, ¿no? Y concluyen que los médicos residentes se caracterizan en cuanto a personalidad a tener una excesiva autosuficiencia, altas expectativas, y algo muy llamativo es la negación constante como a la búsqueda de ayuda. En México tenemos un estudio publicado en el 2015 por Vargas y colaboradores, titulado Médicos residentes, rasgos de personalidad, y no me voy a detener mucho aquí, simplemente concluyen que los médicos con mayor niveles de neuroticismo, baja extroversión y baja apertura y amabilidad tenían mayor riesgo de presentar psicopatología y por ende conductas suicidas, ¿no? En esta gráfica que tenemos a su derecha podemos verlo más claro, ¿no? Estas líneas más oscuras son el perfil de riesgo como de mayor psicopatología, ¿no? Altos niveles de neuroticismo, baja extroversión, baja apertura, baja amabilidad y baja diligencia. También concluyen que los urólogos y los psiquiatras son los médicos residentes que tenían mayores niveles de neuroticismo y por ende mayor riesgo de psicopatología. En cuanto al acoso laboral, es un tema que también se podría hablar simplemente en un seminario completo. Últimamente, de hecho esta semana, hace 2 días, salieron muchas noticias con respecto al acoso laboral existente en los hospitales de México. Aquí podemos ver, ¿no?, que el 95% de los residentes habían experimentado al menos una forma de acoso o discriminación durante su formación, pero realmente es el total de los residentes, ¿no? En este estudio, y es un estudio muy viejito, pero que simplemente pongo para que nos demos cuenta que los residentes que eran acosados tenían mayor prevalencia de trastornos psiquiátricos y de ideación suicida. La prevalencia combinada, según este estudio, de acoso y discriminación durante el entrenamiento de la residencia fue del 63.4%, aquí fue un poquito más baja que el estudio al principio que les presenté, siendo la discriminación de género como la forma más común de abuso seguro del acoso verbal. En México es lo que tenemos, seguramente esta noticia la vieron muchos de ustedes, salió el año pasado de una pediatra que se había quitado la vida en el Hospital del Niño Poblano, quien antes de cometer suicidio había reportado ya a sus autoridades todo tipo de acoso, ¿no? Finalmente es una residente que tristemente se quita la vida, y menciono aquí esta parte, ¿no?, que todos los días era acosada por sus superiores, entonces el acoso no es una cosa menor, ¿no? Según la Fundación Americana para la Prevención del Suicidio, constituyó un grupo de trabajo de 15 expertos que como objetivo tenían evaluar o conocer cuáles eran los conocimientos acerca de depresión y suicidio en médicos residentes. Y después de un trabajo extenso concluyen, una de las cosas a las que concluyen es esta precisamente, que la cultura tradicional de la medicina otorga escasa prioridad al cuidado de la salud mental del médico a pesar de la evidencia de que presentan una elevada prevalencia de trastornos del estado de ánimo no adecuadamente tratados. En cuanto a las barreras, uno de los resultados más impresionantes que arrojó es que los médicos residentes no estaban buscando ayuda principalmente por temor a castigos de autoridades, por perder privilegios por el simple hecho de buscar ayuda, y algo también muy relevante, y esto es más bien parte de los residentes, es el estigma que existía, ¿no? O sea, realmente la negación, ¿no?, y el estigma que existe todavía hasta la fecha como para la búsqueda de la atención psiquiátrica. Concluyen que entonces hay que modificar las políticas institucionales para entonces eliminar el temor a castigos, la pérdida de privilegios y para evidentemente erradicar el estigma que existe. En este otro estudio publicado en el 2011, es un estudio que se realizó en Suecia y en Italia, que analizó el ambiente laboral y la asociación con ideas suicidas en la última semana. Lo pongo simplemente, primero, para darnos cuenta que la prevalencia de ideación suicida parece que es un constante en todos los estudios que se realizan, ¿no?, de un 12%, que es mucho más alta en comparación con la población en general. Pero lo más llamativo es que, pues, del 79.2% de los médicos que tenían ideación suicida no habían buscado ayuda, ¿no? Entonces algo está pasando con los médicos residentes que por alguna razón se están limitando mucho a buscar atención psiquiátrica. En el año 2 a.C., ya un médico ateniense describió esto. Estos son los deberes de un médico. Primero, sanar su mente y ayudarse a sí mismo antes de ayudar a nadie. Pero la pregunta es, ¿cómo se llega a esto, ¿no? ¿Cómo podemos lograr este objetivo? La Organización Internacional de Trabajo describe que existen tres
tres fundamentos necesarios y básicos para lograr una fuerza de trabajo mentalmente saludable. La primera de ellas es que las autoridades reconozcan esta problemática, ¿no? Que se reconozca que existe este fenómeno suicida en los trabajadores, que existe este fenómeno suicida en los médicos residentes. Y entonces sí, una vez que las autoridades reconocen esto, pues entonces se pueden implementar políticas públicas y directrices que le hagan frente a esta situación. Atender la legislación, es decir, que sepamos qué implica tener un trabajador suicida con un trastorno psiquiátrico, ¿no? En cuanto incluso para discapacidad. Y finalmente, evidentemente, el desarrollar políticas y programas de prevención. La Organización Internacional del Trabajo crea este proyecto, que no es un proyecto, no es un programa de prevención dirigido a médicos residentes, sino a trabajadores suicidas, ¿no? Que básicamente es un proyecto interactivo que implementa políticas públicas para la prevención del suicidio, atacando temas como la violencia, mejorando la actividad física, cosas realmente muy básicas, ¿no? Comorbilidades, nutrición, mejorar el sueño. Y además concluye que para mejorar el ambiente laboral son necesarios estos aspectos, ¿no? Lo primero es reducir el estrés laboral, desestigmatizar los problemas de salud mental, reconocimiento y detección temprana e intervención y tratamientos apropiados y programas de salud. Este es uno de los programas que más éxito han tenido en Estados Unidos para prevenir los suicidios en los médicos residentes de ese país y que precisamente surge a partir de los datos que presenté en un inicio, de los datos alarmantes de la cantidad de residentes que se estaban quitando la vida. Es el programa HERE, que es llevado por el Comité de Bienestar Médico de la Universidad de San Diego, y lo que se dan cuenta y que es sumamente alarmante es que todos los residentes que habían cometido suicidio, ninguno había buscado ayuda, ¿no? Entonces se dieron cuenta que algo estaba pasando ahí. Y entonces el enfoque de este programa es un enfoque, y el éxito que creen de este programa es que es un enfoque sumamente confidencial, completamente confidencial, ¿no? Y que consta de dos partes. El primero es la educación y divulgación, ¿no? Que se hable del tema, que se elimine el estigma, sobre todo el asociado a la búsqueda de la atención para la salud mental, ¿no? Y la segunda parte es una parte realmente que podría decir que esa está bonita porque promueve la identificación proactiva, es decir, que entre los médicos residentes, entre nosotros como compañeros, si nosotros vamos viendo que hay alguno de nuestros compañeros que a lo mejor no está pasando un buen momento, que lo empezamos a notar pues deprimido, que empieza a disfuncionar, pues acercársele a esa persona, ¿no? Es parte de la identificación proactiva. Evidentemente eliminar las barreras internas y finalmente saber a dónde referir. ¿Cómo, según este estudio, logran eliminar el estigma? A través de un programa didáctico e interactivo, en donde una vez por semana, durante una hora, durante un periodo de 3 años, reciben clases los médicos residentes enfocados al burnout, a la depresión, al consumo de sustancias y al suicidio. Una vez que se hace esta identificación proactiva, que un residente o una autoridad identifica a un residente que está pasando un mal momento, entonces se le sugiere que se meta a una página de internet, a la web. En este programa ya participan 125 universidades y 20 hospitales y escuelas, y que simplemente de manera anónima responda a este cuestionario de detección de estrés y depresión, ¿no? Es decir, oye, te noto un poco decaído, ¿por qué no entras a esta página y la respondes? Una vez que el residente responde este cuestionario, se hace todo un algoritmo complejo en donde se dividen según las respuestas dadas en 3 niveles de riesgo. Y el residente que contestó este cuestionario va a recibir una respuesta a su correo de manera personalizada 48 horas después. Si dependiendo de las respuestas el algoritmo arroja un nivel de riesgo alto, entonces se le sugiere, no es ni siquiera impositivo, que llame a un consejero para consulta privada. Estos consejeros son médicos psiquiatras voluntarios, ¿no? que aceptaron trabajar en este programa. De los resultados, entre mayo del 2009 y julio del 2017 se habían evaluado a 1.454 estudiantes de medicina y 1.850 residentes. De estos, 23.2% de los estudiantes y 27.3% de los residentes fueron identificados con riesgo moderado o alto de depresión. Entonces ya hay un éxito, ¿no? Ya identificaron a médicos residentes con riesgo suicida. Son médicos residentes que ya están recibiendo atención, ¿no? 57% de ellos eligieron una evaluación privada y el resto eligió una comunicación telefónica anónima o a través del sitio. Este programa hace énfasis de una manera como preocupante de que aún un gran porcentaje de los residentes todavía prefieren recibir atención de manera anónima, y esto es vía telefónica, es como recibir terapia a través de un teléfono con alguien que no sabe quién eres realmente.
pero pues tiene su éxito también. En México el programa que al menos ya está llevándose a cabo es un programa instruido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, que se enfoca principalmente en la detección oportuna con riesgo para depresión, suicidio y abuso de sustancias, como a través de un tamizaje. En este algoritmo lo podemos ver un poco más claro. Todo esto se hace al inicio de cada ciclo de año, de cada inicio de residencia, en donde se hace un tamizaje a todos los médicos residentes de depresión y de riesgo suicida. Si existe un residente que se detecta con tamizaje de algún sospecha de trastorno mental, se envía al departamento de psicología. Si hay un diagnóstico de trastorno mental, pues, y si tiene riesgo suicida, pues evidentemente una hospitalización psiquiátrica y si no, un tratamiento ambulatorio. Ahora, el éxito de este programa, al menos lo que reportan en el Instituto Mexicano del Seguro Social, es el éxito que tuvo el programa de Estados Unidos, ¿no? La confidencialidad. Lo primero es que no es de carácter jurídico ni disciplinario. Se les aclara desde un principio que sean lo más honestos posibles en responder estas encuestas y que no se les va pues correr de la residencia, ¿no? Porque realmente es un miedo que existe y que se detectaron que existía y que incluso por eso respondían o falseaban las encuestas, ¿no? Antes de iniciar el ciclo académico se programan sesiones de promoción de la salud mental dirigidas a residentes con énfasis en su impacto en el desempeño laboral. En la primera sesión del año se proporciona información sobre el suicidio y se promueve, ¿no? Una identificación a la importancia de detección y de buscar ayuda. ¿Qué resultados arroja? Pues arrojan pues, resultados, parece que exitosos, ¿no? Esto lo copio textual del artículo de donde lo saqué. Y mencionan que desde su creación pues, no se han presentado suicidios consumados, además de que han detectado de manera oportuna residentes con vulnerabilidad para trastornos psiquiátricos. En cuanto al marco legal, la Ley Federal de Trabajo, esto es un tema que, pues, últimamente con todos los movimientos que ha habido, medios estamos informados, ¿no? Establece y enuncia la existencia de una relación laboral, un contrato, una jornada laboral y derechos respectivos para los médicos residentes. Los médicos residentes no son trabajadores de hecho y son reconocidos sus derechos, ¿no? Entonces, a partir de todo el movimiento que surgió este año, surge este proyecto de nómina, que entiendo que ya se vino abajo, no hace mucho, en donde pues una de lo que planteaba era anular la condición de trabajadores de los médicos residentes durante su formación académica, ponderar su condición de becarios y limitar jornadas para la realización de las funciones y académicas asistenciales a 40 horas, realizar actividades académicas y asistenciales complementarias, entiéndase guardias, solo una vez por semana, con la que el total de horas acumulado semanalmente sea mínimo de 56 y máximo de 64 horas. Sin embargo, hace no mucho, esta semana vi esta noticia, ¿no? En donde los diputados rechazaban la iniciativa para prohibir jornadas de 36 horas a los médicos residentes. Con respecto a las conclusiones, creo que ya lo hemos visto a lo largo de todo este seminario. El principal reto, tanto para nosotros, los médicos residentes, como para las autoridades, es pues que eliminemos el estigma, ¿no? A veces pareciera que somos nosotros mismos los que más estigmatizamos, ¿no? Quien más juzga a alguno de los compañeros que a lo mejor están recibiendo tratamiento farmacológico o psicoterapéutico, ¿no? Entonces creemos o se cree que a través de la eliminación del estigma podemos lograr una mejor prevención del suicidio en nuestros compañeros, ¿no? Evidentemente sensibilizar nuevamente a los residentes y a las autoridades, ¿no? Darnos cuenta que el problema existe, que es algo que ya no podemos obviar, ¿no? Es algo que está presente, que está constantemente saliendo en las noticias, ¿no? Y entonces si sensibilizamos, pues entonces se puede actuar, ¿no? Y finalmente, pues tener una cohesión entre nosotros, ¿no? El propio programa de prevención en Estados Unidos se dio cuenta que el principal éxito es esta identificación proactiva, que nosotros como residentes pues estemos muy atentos a lo mejor de los compañeros que nos rodean y en su momento a lo mejor, ¿por qué no sugerirles que busquen algún tipo de atención previamente a haber eliminado todo el estigma que pudiera existir entre nosotros, ¿no? Esta es una diapositiva que habíamos querido quitar, pero pues por acontecimientos recientes nos parece importante volverla a poner, ¿no? ¿Qué sucede cuando finalmente un médico residente se quita la vida? ¿Cuáles son las pautas a seguir según la Fundación Americana para la Prevención del Suicidio, ¿no? Menciona que la muerte de un residente por suicidio es devastadora, impactante y estresante para todos los involucrados. Puede sentirse diferente a la muerte de un paciente y puede ser más como la de un familiar o de un amigo cercano. También hay aspectos de la pérdida del suicidio que pueden ser traumatizantes para muchos.
Entonces, lo que sugiere esta fundación es, lo primero es que se recopile la información, que se comunicarse con el contacto de emergencia del fallecido, notificar a la comunidad de médicos residentes. Esto lo pongo en rojo porque es sabido que en otras instituciones, no en esta, en donde han fallecido residentes por médico suicidio, lo que realmente hacen es como negar la información, ¿no? Incluso recibiendo amenazas de que no se divulgue más información acerca de esto, ¿no? Ayudar a los residentes, así como al personal, a hacer frente a la situación. Tratamiento de las consecuencias prácticas en los horarios y en el flujo de trabajo, también tocan este tema, ¿no? O sea, pues realmente ya no hay este residente que probablemente estaba cumpliendo una función sumamente importante. Y planificar un memorial, ¿no? Digamos, en honor a este residente. ¿Y cuáles son los resultados que demuestran, ¿no?, el hecho de que se hable de este tema? Primero, prevenir, ¿no? O sea, que se hable del tema previene, que incluso este programa lo menciona como un contagio, ¿no? Permitir que la comunidad se aflija, es decir, que vivan la pérdida de ese compañero residente y que de alguna manera se sienta apoyada. Concientizar sobre las necesidades de salud mental de la comunidad y participar en los esfuerzos de prevención del suicidio en etapas posteriores. Muchas gracias.